esto cada vez se agrava en el sentido de que la cantidad de inmigrantes que envían aquí se ha tornado en un caos. Hay, dicen las autoridades que este asunto es inmanejable. ¿A dónde vamos a parar? Bueno, definitivamente sí, la ciudad de Nueva York tiene un problema serio migratorio, un flujo migratorio sin ningún tipo de control y evidentemente pues eso es una señal de que la política migratoria de la administración Biden no está funcionando para nada. Estos inmigrantes que han llegado de estados como Texas en autobuses es una referencia a que estos estados fronterizos pues se enfrentan a prácticamente una invasión migratoria de forma irregular y las fronteras es una responsabilidad del gobierno federal. Entonces estos estados como Arizona, Texas y específicamente Texas lo que ha hecho es comenzar a enviar inmigrantes, porque hay una política que se le pregunta al inmigrante para dónde tú quieres ir. Evidentemente Nueva York es una ciudad de las más populares para las personas que vienen de Latinoamérica y del Caribe y de otras partes, Medio Oriente, del continente asiático. Y entonces el gobernador de Texas con una política para llamar la atención, ¿no?, de qué es lo que nosotros estamos pasando en esta situación. Y ustedes, aunque no sean estados fronterizos, pero a la misma vez ustedes se han autodeclarado ciudad santuario. ¿Y por qué si es una ciudad santuario, por qué no enviarlo allí? Es la más, o sea, es la lógica más que puede entender, qué sé yo, las autoridades de Texas. A la misma vez es una ciudad santuario y tienen un alcalde demócrata. A la misma vez es una presión para que el alcalde, que es del mismo partido que de la administración del gobierno de Biden, pues entonces pueda darle una voz de alerta o, qué sé yo, quejarse, que quizá es más fácil que lo escuche a que escuche al gobernador de Texas. Eso no podría ser una actitud un tanto política, o como dice el amigo Fuerte, eso no podría ser una actitud politiquera de las autoridades, especialmente la de Texas. Podría ser, ¿por qué no? Porque todo está dentro de las posibilidades, especialmente cuando se está hablando de autoridades políticas. Pero la verdad es, una frontera sin control, con una migración masiva, como se organizan esos grupos hoy en día, no es como en los 90 o en los 80, que se organizaban 2 o 3 gente, 10, un grupito de 10, para cruzar la frontera. No, no, hoy nosotros ya sabemos que esos son grupos de miles y miles de gente organizados por grupos que tienen muchos recursos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El problema de la frontera lo sufren directamente los estados fronterizos que están ahí. Y en un momento determinado no se puede descartar que la política juegue un papel. Pero a la misma vez, todos los estados, cuando una frontera está fuera de control, todos los estados están en riesgo de esa situación. En este caso, la ciudad de Nueva York, California, entonces también están sufriendo las consecuencias. La ciudad de Nueva York, precisamente, es la ciudad donde la mayoría de esos inmigrantes quieren ir, porque esa es la política. ¿Dónde tú quieres ir? Toma un teléfono. ¿Para dónde tú quieres ir? Ah, para Nueva York. Bueno, móntate ahí, te vas. Usted no puede tener en una nación 2 leyes para la migración. Usted tiene una o la otra, pero usted no puede tener leyes para emigrar legalmente a los Estados Unidos, donde hay millones de personas haciendo su fila, haciendo su turno para venir a los Estados Unidos, y no puede tener una política migratoria para el que viene por detrás de la puerta. Sin embargo, entonces, originalmente se quiere... Pero en eso estamos claros, ¿no? Que no se tiene que tener una cosa o la otra, pero no se puede tener 2 políticas migratorias a la vez, sea paralela. Porque si lo hace así, entonces, ¿cuál es el mensaje que tú le estás enviando al que está esperando su turno? Sin embargo, originalmente no creo que ni siquiera le preguntaban, sino que el gobernador de allí pura y simplemente dijo que como son ciudades santuarias, pues pura y simplemente él lo metía en autobús y lo mandaba para Bueno, acá. pues eso hace sentido, porque si ellos dicen, nosotros no somos santuario, ni ciudad ni estado santuario. Si tenemos una ciudad, un estado por ahí que es santuario, bueno, pues lo lógico es que lo enviamos para allá, porque ahí no hay ningún problema con eso. Hasta que usted choca con la realidad. Porque ahora los documentales y los reportajes que se han hecho sobre esa migración fuera de control y los gastos exagerados y las comodidades exageradamente que se le ha buscado, por ejemplo, a esta migración irregular,
de ponerlo prácticamente en hoteles de lujos, donde todo, desperdiciando cuantas cosas, comida y privilegios, cuando usted tiene aquí miles y miles de gente viviendo en la calle, incluyendo veteranos de guerra. Es como una especie como de una chulería, como que al final que cuando usted choca con la realidad, entonces usted tiene que despertar, y si no quiere despertar, pues entonces usted va a tener que enfrentar consecuencias muy graves. O sea, muchas veces las cosas funcionan así, o sea, usted no puede ponerse a promover la inmigración irregular si ya usted tiene leyes establecidas para la migración legal. Porque de la única manera que usted controla y puede administrar el presupuesto de una ciudad, el presupuesto de un estado, el presupuesto de una nación, es usted teniendo un control de cuántas personas son y cuántas personas vienen. Sin embargo, no se atendieron a soluciones que entiendo eran, sí, coherentes y que pudieron haber tratado de disminuir el número de inmigrantes que la propuso el gobierno mexicano, en el sentido de que habían que hacer inversiones en los países de estos individuos, porque tú sabes que los riesgos que ponen esta gente lanzándose a ese desierto, esos trenes peligrosos, ríos, la frontera en sentido general, pudo haber de alguna manera haberse resuelto en el sentido que planteaba Andrés Manuel López Obrador, de que habría que hacer inversiones que permitieran que ellos tuvieran algún tipo de oportunidad en su país. O sea, este país no hubiese estado atravesando por la situación Sí. que hoy tiene si se hubiese atendido a ese tipo de Bueno, conversación. eso podría ser algo que podría ser lógico. Si uno piensa que ese es un planteamiento que él ha hecho, que es nuevo, que nunca había surgido. Desde los 80 se están haciendo grandes impresiones y se han facilitado grandes ayudas precisamente para prevenir la migración masiva, Pero o sea, de grande, ¿a Latinoamérica. qué llamamos grandes Sí, inversiones? muchas inversiones. Lo que sucede es que, si bien no es menos cierto, la corrupción, por ejemplo, en muchos países latinoamericanos es un problema muy serio. Las ayudas llegan y las ayudas se desaparecen y no se saben. Por ejemplo, muchos de nuestros países están endeudados con billones de dólares, pero no ayer, no antes de ayer, desde los 70. Y cuando usted visita algunas ciudades de estos países, parece que por ahí nunca ha llegado ni un centavo. Y los países están endeudados y cuando usted va, usted dice, pero ¿y dónde se ha invertido ese dinero? Porque el país está endeudado, pero yo no veo dónde se ha invertido nada de esto. O sea, la parte de la inversión, eso siempre se ha hecho. Lo que López Obrador, el presidente de México, haya dicho, es algo que es viejo, que no es nada nuevo. Ahora, lo que sí yo entiendo que sí México debe recibir una presión de los Estados Unidos, porque México no puede estar permitiendo que ahí se estén acumulando miles y miles de gente de toda parte del mundo. Porque cuando un país comparte una frontera con otro, ambos son responsables de la frontera. Pero no es Si solo usted México, permite... pero Ezequiel, no es solo México, porque son muchas las fronteras que ellos atraviesan. México es el destino final, pero estamos hablando de que desde el sur vienen atravesando hasta llegar ya a donde... Sí, pero cuando llegue ahí, México tiene que tener una política mucho más rígida para no permitir que ahí se acumule gente por años y años solamente esperando encontrar una oportunidad. Durante la administración de Donald Trump usted no vio todo ese problema, porque hay una presión permanentemente hacia el gobierno de México. México es parte de Latinoamérica, es un país que lo queremos y lo amamos, pero nosotros tampoco podemos hacernos los ciegos que de la corrupción reinante, por ejemplo, en un país como México, donde uno no sabe si el narcotráfico tiene más poder que el gobierno, y si las autoridades se hacen de la vista gorda cuando vienen cientos y miles de individuos a acampar ahí en la frontera solamente para esperar una oportunidad. Pero lo de que el narcotráfico competía con el gobierno, eso es cosa del pasado, hoy no es así. Bueno, está bien, esa parte uno puede Estas nuevas discutirla. autoridades de verdad han venido a poner control. Bueno, esa parte ya yo no la voy a discutir porque realmente no creo que el tiempo dé para eso y no es realmente el tema del problema migratorio. Lo que sí es que mientras la administración anterior estuvo aquí, esa situación no estaba fuera de control. Ahora,
La administración actual, que parece que está muy apegada a lo que es Open Society, la sociedad de fronteras abiertas de George Soros, parece que está afinada con esa organización y ha permitido prácticamente que esas fronteras estén abiertas.